Hay promesas que no se hacen con palabras, sino con miradas. Promesas que nacen de un silencio compartido entre el miedo y el amor. Esa clase de promesa fue la que mi hermano y yo hicimos cuando la guerra tocó nuestra puerta. No necesitábamos decirlo en voz alta, él me miró, yo asentí, y supimos que, pasara lo que pasara, nos mantendríamos juntos. Éramos uno, desde la infancia, desde que nacimos casi pegados en una casita humilde entre cerros secos y amaneceres fríos. Y cuando todo estalló, juramos que también juntos volveríamos. Lo prometimos con el corazón. Pero la guerra no perdona. Juramentos, me llamo Carmen, pero durante mucho tiempo ese nombre lo guardé bajo tierra, oculto tras una voz firme y un uniforme de hombre. Porque no me importaba lo que dijeran. Si Tomás iba a ir, yo también. Nadie me iba a dejar atrás. Y si tenía que vestirme como un soldado, esconder mi cabello, y fingir que era uno de ellos, entonces lo haría sin dudar. No por gloria. No. Por bandera. Lo haría por él. Tomás era mi hermano mayor, aunque solo nos separaban 3 años. Tenía una sonrisa amplia, de esas que se clavan en el alma como un refugio. Siempre fue el valiente, el que se enfrentaba a los matones cuando yo lloraba en la escuela, el que partía su tortilla para darme la mitad aunque él tuviera más hambre. Él era mi hogar en medio de un mundo que nunca nos dio tregua. Cuando llegaron los primeros rumores de guerra, cuando los reclutadores comenzaron a recorrer los pueblos prometiendo pagos y tierras, Tomás fue uno de los primeros en alistarse. Yo lo seguí sin pensarlo. Nadie me iba a separar de él. No después de todo lo que habíamos vivido, aprendí rápido. A moverme como un hombre, a hablar como uno, a disparar sin que me temblaran las manos. Pero el miedo, ese nunca se iba. Cada vez que salíamos en patrulla, cada vez que el silbido de una bala cortaba el aire cerca de nosotros, yo pensaba, Dios mío, que no sea él. Que no me lo quites. Y él, como si lo supiera, me miraba de reojo y me sonreía. Siempre. Sonreía una noche, mientras dormíamos bajo el cielo abierto. Tomás me susurró, si alguno de los dos no regresa, el otro tiene que contar nuestra historia. Que la gente sepa que no solo fuimos soldados. También fuimos hermanos. También soñamos. Me dolió escuchar esas palabras. Le dije que no dijera tonterías. Que íbamos a volver los dos, como siempre. Que la guerra no era más fuerte que nosotros. Él solo me abrazó y me dijo, lo prometo, hermanita. Pero por si acaso, no lo olvides. Los días se volvieron años. La guerra nos quitó cosas que no sabíamos que podíamos perder, el apetito, la risa, la inocencia. Vi morir a compañeros, vi rostros transformarse por el odio, vi hombres rezar como niños en medio de explosiones. Pero siempre estábamos juntos. Hasta que un día, no lo estuvimos más, fue una emboscada. Recuerdo el grito del comandante, el estruendo de las bombas, el humo cubriéndolo todo como una sábana negra. Corrí. Grité su nombre. Me abrí paso entre los cuerpos, entre los árboles partidos por el fuego. Y lo encontré. Tirado en el suelo, con una mancha roja creciendo en su camisa. Aún respiraba. Sus ojos me buscaron, y cuando me vio, sonrió. Maldita sí. Hasta muriendo me sonrió. Volverás tú, me dijo, jadeando. Y contarás todo. Porque ahora, es tu promesa, lloré como nunca. Le tomé la mano. Le dije que no se atreviera a dejarme sola. Que sin él yo no era nada. Pero él ya no escuchaba. Sus ojos quedaron abiertos, fijos en el cielo, como si esperara vernos regresar juntos. Lo enterramos esa misma noche. No hubo ceremonia. Solo una cruz improvisada y mi alma rota, volví sola. El viaje de regreso fue el más largo de mi vida. Cada paso que daba sentía que traicionaba su memoria. Cada paisaje, cada rostro del pueblo, me recordaba que faltaba una parte de mí. Mamá ya no estaba. Papá había muerto hacía años. Solo quedaba yo, y la promesa, desde entonces, he vivido con ese peso. Cada día, al despertar, miro su retrato colgado en la sala. Le hablo como si aún pudiera oírme. Le cuento lo que ha pasado, lo que me duele, lo que me mantiene en pie. Porque sé que, de algún modo, él sigue aquí. En mi voz. En mis pasos. En esta historia y ahora, mientras escribo estas líneas con las manos temblorosas y el corazón lleno de cicatrices, quiero que el mundo sepa que no todos los héroes llevan medallas. Que hay promesas que atraviesan el tiempo. Que hay hermanas. Que jamás olvidan, esta es la historia de lo que prometimos. Y de cómo yo, aún sigo cumpliéndola. Regresar al pueblo fue como despertar en una casa que ya no reconocía. Todo seguía igual, y sin embargo, nada era lo mismo.
Las paredes de adobe seguían en pie, los árboles aún daban sombra en la plaza, y la vieja tienda de Don Goyo todavía. Vendía pan seco cada mañana. Pero mi alma venía deshecha, enredada en pedazos de memoria que no sabía cómo volver a encajar. Me sentía como una sombra arrastrando una promesa por calles silenciosas, donde cada rincón traía un recuerdo con mi hermano. La gente me recibió con miradas incómodas, con saludos murmurados, como si no supieran cómo tratar a alguien que volvió de la guerra. Y menos a una mujer vestida de soldado. Algunas vecinas me miraban con lástima, otras con miedo. En sus ojos podía leer la pregunta que nadie se atrevía a hacer: ¿por qué tú volviste y él no? Yo tampoco sabía la respuesta. Entré sola a la casa que una vez compartimos. El olor a polvo y encierro me abrazó como un golpe seco en el pecho. Todo seguía donde lo dejamos: las botas de Tomás junto a la puerta, el retrato de mamá en la pared, el tapete raído donde solíamos reírnos jugando cartas. Pero él ya no estaba. Y yo no sabía cómo llenar su ausencia. Las primeras noches fueron las peores. Me sentaba en la mecedora que era de mamá, con la lámpara encendida y el uniforme aún puesto, como si quitarlo fuera a admitir que la guerra ya había terminado. No podía dormir. Cerraba los ojos y escuchaba los disparos, los gritos, el rugido de los helicópteros cruzando el cielo. Me despertaba empapada en sudor, con la garganta seca de tanto gritar su nombre en sueños. Y entonces, en ese silencio que solo el dolor conoce, me abrazaba a su retrato. Le pedía perdón por no haber hecho más, por no haberlo protegido. Una tarde, revolviendo una caja de madera en el desván, encontré el cuaderno de Tomás. Una libreta vieja, con hojas amarillentas y la tapa desgastada. Era su diario. Él escribía. Nunca me lo había dicho. Lo abrí, temblando. En cada página había palabras sencillas pero llenas de vida, recuerdos de nuestra infancia, pensamientos sobre la guerra, miedos que nunca me confesó, y en varias partes. Mi nombre. Carmen no sabe cuánto la admiro, escribió un día. Ella cree que soy fuerte, pero no sabe que mi fuerza viene de ella. Leí hasta que mis ojos no pudieron más. Lloré como una niña. Por primera vez, sentí que él seguía hablándome, que sus palabras eran su forma de mantenerse vivo. Desde ese día, cada mañana, me sentaba a leer una página. Era mi ritual. Mi forma de no perderme. Empecé a escribir también. No era buena con las palabras, pero necesitaba sacar todo lo que me ahogaba por dentro. Contaba lo que soñaba, lo que temía, lo que recordaba de él. Y así, sin querer, su promesa y la mía comenzaron a mezclarse. Yo estaba viva. Y tenía que hacer algo con eso. Los vecinos comenzaron a verme distinto con el tiempo. Algunos venían a escucharme hablar de la guerra. Otros me traían café o pan, como antes. Un día, una joven llamada Emilia, que había perdido a su esposo en un enfrentamiento, vino llorando a mi puerta. No sabía qué hacer con su dolor. Me senté con ella. Le tomé la mano. Le conté sobre Tomás. Y por primera vez desde que volví, sentí que mi historia servía para algo más que hacerme llorar. Así empecé a compartir lo que habíamos vivido. En la iglesia, en la plaza, con niños que nunca habían oído hablar de trincheras ni de miedo. Les contaba de la valentía de mi hermano, de la risa que lo salvaba todo, de la última vez que me miró. Y cada vez que hablaba de él, lo sentía más cerca. Como si esa fuera la forma de cumplir su promesa, mantenerlo vivo en la memoria de otros. A veces, cuando el viento sopla fuerte y mueve la bandera que cuelga en mi ventana, me parece escuchar su voz. Me imagino que entra por la puerta, con su uniforme sucio y esa sonrisa que todo lo podía. Me imagino que me dice: gracias, Carmen, lo estás haciendo bien. Y aunque sé que es solo eso, imaginación. Me aferro a ese consuelo como quien se aferra al último rayo de sol antes de que anochezca. Volver no fue el final. Fue apenas el comienzo de otra batalla, la de aprender a vivir con la ausencia, con la culpa, con el amor que ya no tiene a quien abrazar. Pero aquí estoy. De pie, escribiendo, contando, recordando, porque prometimos volver juntos, y si solo yo lo logré, entonces haré que su nombre nunca se apague. No hay sonido más atronador que el del silencio cuando sabes que alguien no va a volver. Los primeros días de duelo son una bruma espesa. La gente te abraza, toda palabras que no pides, y luego se va. Pero después, lo que queda es ese vacío, que no se llena con flores ni con frases bien intencionadas. Es un hueco hondo, seco, que no suelta el pecho. Ese fue mi nuevo campo de batalla,
una casa demasiado grande, una cama demasiado fría y una promesa que me quemaba las manos cada vez que abría el diario de Tomás. Dormía poco. Caminaba por los corredores de madrugada, descalza, como si en el crujir de la madera pudiera encontrar el eco de sus pasos. A veces me sentaba en su cuarto, que aún olía a tierra y sudor. Sus cosas seguían allí, intactas. Sus botas, el gorro doblado, la foto rota de mamá donde salíamos los tres. No podía tocar nada. Tenía miedo de que, al mover algo, se borrara una parte de él. Y ya me dolía suficiente con no poder escuchar su voz, en las cartas que me dejó escondidas en la libreta, porque sí, mi hermano era así de terco y sensible. Me hablaba de los días en el frente, de cómo el miedo se convertía en rutina, de cómo algunos compañeros lloraban en silencio por las noches, cubriéndose con la manta para no parecer débiles. Me hablaba también de mí. Me llamaba su roca, su brújula. Decía que cada vez que tenía que tomar una decisión, se preguntaba, ¿qué haría Carmen? Y eso me partía. Porque muchas veces ni yo sabía qué hacer, salía poco de casa. No tenía ganas. El mundo seguía girando, los niños seguían corriendo por las calles, los perros seguían ladrando al mediodía, y yo solo quería detener el tiempo. Una parte de mí pensaba que, si me quedaba quieta, si no me movía, él podría volver, como en esos juegos de infancia donde uno cerraba los ojos y al abrirlos todo estaba bien otra vez, pero no una tarde. Mientras barría el patio, descubrí algo enterrado cerca del limonero. Era una cajita metálica, oxidada, con una cinta de cuero deshecha por el tiempo. La abrí con cuidado. Adentro había fotos nuestras, Tomás y yo con las rodillas llenas de tierra, Tomás sosteniendo una honda de madera, Tomás sonriendo con ese brillo en los ojos que siempre tenía cuando planeaba una travesura. También había una pequeña carta, enrollada, escrita con su letra chueca. Para cuando ya no esté, decía. Y debajo, recuerda que prometimos volver. Tú por los dos. No pude más. Me senté en el suelo y lloré como si el mundo se desmoronara. Pero entre las lágrimas entendí algo, él lo sabía. Sabía que uno de los dos no regresaría. Y aún así, su esperanza estaba puesta en mí. En que yo no lo dejaría morir del todo, así que empecé a escribir más. Cada noche, con una vela encendida, me sentaba en la mesa de la cocina y volcaba en papel cada recuerdo. Escribía para mí, para él, para los que nunca escucharon nuestras historias. Lo hacía con rabia, con amor, con tristeza. Lo hacía con el corazón abierto, sangrando. También empecé a caminar más. A ir al mercado. A dejar que las vecinas me preguntaran por la guerra. Algunas lo hacían con morbo, pero otras lo hacían con verdadera necesidad de entender. Un día, una niña de no más de 10 años me miró con esos ojitos grandes y me dijo, ¿y usted mató a alguien? Me Perilous. No por la pregunta, sino porque nadie me la había hecho tan directa. Me agaché y le dije, en la guerra, uno mata pedazos de sí mismo todos los días. Su madre se la llevó rápido, disculpándose, pero esa noche no dormí y entonces me di cuenta de que tenía que hablar. En voz alta. No solo escribir. Tenía que contar lo que habíamos vivido. Lo que perdimos. Lo que se nos fue quitando hasta que no quedó más que esa promesa. Volví a la iglesia. Me senté en el banco donde solíamos rezar juntos antes de irnos. Y recé. No para que él volviera. No para que el dolor se fuera. Recé para que yo encontrara una forma de seguir honrando su vida, y la encontré. Comencé a dar charlas en la escuela del pueblo. A contar la historia de dos hermanos que fueron a la guerra. A hablar de cómo se lucha no solo con armas, sino con el corazón. Cómo se ama a alguien tanto que estás dispuesto a cargar su ausencia para siempre. Los niños escuchaban en silencio. Algunos lloraban. Otros aplaudían. Y yo, en cada palabra, sentía que Tomás estaba ahí, conmigo, dándome fuerza. Ahora, cada vez que veo la silla vacía junto a la mía, sonrío. No porque el dolor se haya ido. No porque haya dejado de extrañarlo. Sonrío porque sé que cumplí mi parte del trato, y aún me queda mucho por contar. Hay días que no entran en las cartas. Días que uno no se atreve a escribir porque duelen demasiado o porque simplemente no tienen palabras suficientes para describirse. Son esos días donde uno se levanta con el alma hecha trizas, sin saber por qué, y donde cualquier sonido, una cuchara cayendo, una puerta que se cierra, un perro que ladra en la distancia, se convierte en una herida nueva. Después de la guerra, esos días son los más comunes. Y nadie te enseña a sobrevivirlos. Yo los llamaba los días invisibles. No porque no pasaran, sino porque nadie los veía.
Nadie los entendía. Son esos días donde me sentaba frente al retrato de Tomás y le hablaba sin voz. Le contaba que el maíz estaba creciendo, que el molino volvió a funcionar, que los niños del vecino andaban corriendo como locos por el campo. Le decía que todo parecía igual, pero que yo ya no lo era. La guerra me había cambiado en formas que ni yo comprendía del todo. Caminaba distinto. Miraba distinto. Hasta la forma en que respiraba parecía más pesada. Algunas noches, al meterme en la cama, sentía que llevaba encima todo el polvo de los campos de batalla. Y en el pecho, el peso de las promesas no cumplidas. Una mañana de cielo gris, abrí el baúl que Tomás y yo habíamos escondido antes de partir. Allí estaban nuestras cosas de la infancia, una pelota de trapo, las cartas del Día de la Madre que escribíamos con errores de ortografía, un trozo de tela del primer uniforme que nos dieron. Toqué cada objeto como si fuera sagrado, como si al tocarlos pudiera viajar al pasado. Y lloré. Porque cada recuerdo era también una pérdida. Fue en ese momento que decidí visitar a las madres de otros soldados. Mujeres que, como yo, habían entregado lo más valioso que tenían al monstruo de la guerra. Cada casa era un espejo del dolor. Algunas me recibieron con un abrazo largo, silencioso. Otras apenas podían hablar. Pero todas compartíamos esa mirada rota, ese hueco en el alma que no se llena con nada. Conocí a doña Emma, cuya hija había muerto en el frente de batalla mientras intentaba salvar a un niño atrapado en los escombros. A don Lupe, que ya casi no salía de su casa desde que su nieto nunca volvió. Con ellos, con sus historias, entendí que el dolor compartido duele menos. Que no estaba sola. Entonces nació una idea. Una necesidad. Teníamos que contar nuestras historias. Las verdaderas. No las de los libros de historia, ni las que decían en los noticieros. Sino las nuestras. Las de los que fuimos, las de los que perdimos. Así que tomé mi diario, mis cartas, las fotografías, y comencé a organizar un pequeño círculo en la parroquia. Lo llamamos Voces del Silencio. Cada jueves nos reuníamos, y con un café entre las manos temblorosas, compartíamos fragmentos de lo que éramos. La primera vez que hablé en público, mis piernas temblaban. Pero cuando miré a esas mujeres, cuando vi sus ojos clavados en los míos, supe que Tomás estaba ahí, sentado junto a mí, sosteniéndome la voz. Why can't it do? Desde el día en que prometimos volver, hasta la noche en que volví sola, con sus botas colgando del cuello como un talismán de guerra, la sala estaba en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de respeto. De empatía. De lágrimas contenidas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Volví a casa esa noche con el corazón más ligero. Me senté en la mecedora del porche, con la bandera ondeando suavemente detrás de mí, y miré las estrellas. Pensé en Tomás. En todo lo que no pudo ver. En todo lo que aún me quedaba por vivir, y entonces lo supe. Que yo seguía aquí por una razón. Que su promesa no era una carga, sino una brújula. Que debía seguir contando. Que mientras alguien escuchara, él no moriría del todo, y esa noche, bajo la luna callada, prometí seguir escribiendo. Por mí, por él, por todos los que nunca volvieron. Hay promesas que se gritan al viento y otras que se guardan en silencio, como un secreto sagrado entre dos corazones que se entienden sin necesidad de palabras. La nuestra fue así, silenciosa pero firme, sellada con una mirada cuando subimos al tren que nos llevó al frente. No dijimos, vamos a volver, pero lo supimos. Lo sentí en el apretón de mano de Tomás, en el temblor de sus labios que no quiso dejar ver, en el último abrazo que me dio antes de cruzar la línea de fuego. Y ahora, en cada día que paso sin él, esa promesa no dicha me pesa más que cualquier mochila de campaña. Desde que volví, esa promesa se convirtió en mi sombra. Está detrás de mí cuando me despierto, me acompaña en cada paso y me observa. Desde cada rincón de esta casa que se volvió demasiado grande para una sola alma. Hay días en que la odio. Sí, la odio, porque me recuerda que fracasé, que regresé sola, que el nosotros ya no existe, que la mitad de mi alma se quedó sepultada en algún campo de batalla donde ni siquiera pude dejar flores. Pasaron semanas antes de que pudiera siquiera nombrarlo. En el pueblo me miraban con respeto, con esa incomodidad que da enfrentarse a alguien que vio el infierno y volvió. Algunos me decían que era fuerte, otros que era una sobreviviente. Pero nadie sabía que por dentro me estaba desmoronando. Cada comida que preparaba para uno solo era una herida nueva.
Cada noche que dormía en esa cama vacía era una batalla perdida. Una tarde, limpiando la vieja alacena de mamá, encontré una caja de madera con una carta que Tomás me había escrito antes de que todo comenzara. No la había leído. Nunca supe que existía. Era su letra, temblorosa pero firme, contándome que si algo le pasaba, quería que yo siguiera adelante. No me llores eternamente, Carmen, decía. Vive por los dos. Haz que mi nombre valga algo más que una cruz de metal. Me caí de rodillas con la carta entre las manos, gritando su nombre en silencio, como si el papel pudiera traerlo de vuelta. Desde entonces, decidí escribirle todos los días. No importaba que no pudiera leerlas. No importaba que no tuviera a dónde enviarlas. Era mi forma de hablar con él, de no dejar que se borrara de mi historia. Le contaba cómo estaba el campo, cómo ladraba el perro de Doña Clara, cómo el atardecer pintaba de naranja las paredes de casa. Le contaba también cómo dolía vivir sin él, cómo algunos días no tenía fuerzas ni para pararme. Y en cada línea, iba reconstruyendo lo que él dejó roto en mí. Un día, sin esperarlo, me invitaron a dar un discurso en una escuela. Querían que hablara de la guerra, que compartiera mi experiencia como mujer soldado. Dudé. Me aterraba exponer mis heridas. Pero pensé en Tomás, en su carta. Y acepté. Me puse el uniforme, ese que ya casi no me entraba, con las costuras gastadas y las medallas colgando como fantasmas del pasado. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que vi, pero supe que ella aún tenía algo que decir. Frente a los estudiantes, temblaba. Mi voz se quebraba con cada palabra. Pero cuando conté sobre Tomás, el salón entero enmudeció. Nadie respiraba. Y entonces lo supe, su historia, nuestra historia, no había terminado. Seguía viva en mí. Y mientras alguien escuchara, él seguiría existiendo. Al regresar a casa, abrí la caja donde guardaba nuestras cosas del frente. Las botas, el pañuelo con su nombre bordado, una foto en blanco y negro donde él sonríe con los ojos llenos de esperanza. Y ahí, de rodillas, lloré. Pero esta vez no de dolor. Lloré porque entendí que su promesa no era una carga. Era un faro, una guía. Una razón para seguir. Esa noche, encendí una vela junto a su retrato. Me senté en la mecedora con la carta en la mano, como tantas otras noches, y mientras la llama bailaba en silencio, le hablé en voz alta por primera vez. Tomás, sigo aquí. No me rendí. Y no lo haré. Tu promesa está a salvo conmigo. Desde ese día, dejé de esconder mi dolor. Comencé a escribir artículos para el periódico del pueblo, a hablar en reuniones de veteranos, a visitar a otras familias que también perdieron a alguien. Me convertí en un eco de todas las voces silenciadas. Y aunque cada historia que escuchaba me desgarraba un poco más, también me hacía sentir menos sola. Hay cosas que nunca se curan, pero se aprenden a cargar. Y yo, con cada palabra, con cada lágrima, con cada paso, voy cumpliendo la promesa no dicha. Porque aunque Tomás no volvió, su voz sigue hablándome cuando cierro los ojos. Y mientras yo tenga aliento, su historia, nuestra historia, no morirá jamás. A veces me pregunto si el alma puede romperse en silencio, sin un solo grito, sin una lágrima visible. Porque desde que regresé, he sentido como mi pecho se agrieta un poco más con cada amanecer, con cada taza de café que bebo sola, con cada lugar de la mesa que queda vacío. No fue solo Tomás quien no volvió, también se quedó allá una parte de mí que nunca más regresó. Esa Carmen joven, esperanzada, llena de sueños y palabras dulces. Hoy soy otra. Hoy soy la mujer que escribe cartas a un fantasma, que conversa con el viento por las noches, que todavía escucha los ecos de las bombas en sus pesadillas. Después de mi discurso en la escuela, comenzaron a llegar cartas de jóvenes, de madres, de otros soldados que también regresaron con el corazón hecho pedazos. Me agradecían por contar lo que otros callaban, por no disfrazar el horror con palabras. Venidas. Y cada carta era como un abrazo cálido en medio de un invierno largo. Pero también era un espejo, uno que me obligaba a ver mis propias grietas. Empecé a responderles uno por uno. Les contaba sobre Tomás, sobre nuestras caminatas entre los sembradíos cuando éramos niños, sobre cómo prometíamos de pequeños que si uno se enfermaba, el otro le leería cuentos hasta quedarse dormido. Yo le leía a él cuando tenía fiebre. Y cuando lloraba por extrañar a mamá, yo le inventaba historias de héroes que siempre regresaban a casa. Pero la vida no es cuento, ¿verdad? Escribía también sobre los silencios. Sobre lo que nunca dije en voz alta, el momento exacto en que lo perdí. No fue en una gran batalla.
No hubo explosión ni tiros. Solo un grito ahogado y el tiempo congelado. Lo vi caer. Lo vi mirarme. Y supe que era el final. No hubo tiempo para promesas. Solo para un último parpadeo. Desde entonces, me culpo por no haber corrido más rápido. Por no haberlo protegido. Por no haber muerto yo en su lugar. Una noche, sentada en la mecedora, abrí una de las últimas cartas que recibí. Era de una joven llamada Mariana. Su hermano también murió en la guerra. Ella me preguntaba cómo se seguía adelante sin odio, sin rabia hacia el mundo. Me quedé mirando la carta largo rato. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo no volverse piedra o ceniza? La respuesta no está en un libro ni en una fórmula. Está en cada elección. En levantarse aunque no quieras. En cocinar aunque no haya apetito. En cuidar las plantas del jardín porque a él le gustaban. Está en resistir. En no dejar que el amor se muera junto con quien amaste. Al día siguiente, decidí algo que había pospuesto durante meses, abrir la caja donde guardé todas las cartas que le escribí a Tomás desde que regresé. 112 cartas. Algunas manchadas con lágrimas, otras apenas legibles por la tinta corrida. Las leí una por una. Fue como revivir cada día, cada noche, cada vacío. Pero también fue encontrarme con mi propia voz, con la fuerza que no sabía que tenía. Entonces me senté a escribir una nueva carta. No para llorarle. No para contarle mi tristeza. Sino para decirle que seguía viva. Que Mariana necesitaba respuestas. Que otras personas también cargaban promesas rotas. Y que yo, su hermana, había decidido honrar su vida no con luto, sino con acción. Comencé a visitar casas donde vivían veteranos en silencio. Algunos estaban solos, otros con familias que ya no sabían cómo hablarles. Me sentaba, les ofrecía té y simplemente escuchaba. Escuchar, qué acto tan sencillo y tan poderoso. A veces no decían nada durante horas. Solo lloraban. O se quedaban mirando un punto fijo. Pero luego, como si algo se desbloqueara, empezaban a contar. A veces entre susurros. A veces entre gritos. Y en cada historia, en cada voz quebrada, yo sentía la presencia de Tomás, como si él también escuchara a través de mí. Empecé a escribir esas historias en un cuaderno. Historias de mujeres que tejían uniformes con manos temblorosas. De niños que se dormían abrazando fotos. De padres que dejaban una silla vacía cada Navidad. No eran cuentos. Eran realidades. Dolorosas. Crudas. Bellas a su manera. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del monte, recibí una visita inesperada. Era el hijo de nuestro antiguo comandante. Traía consigo una caja. Dentro había pertenencias que fueron recuperadas del campamento donde perdimos a Tomás. Entre ellas, una libreta con su letra. No podía creerlo. Mis manos temblaban mientras la abría. Y ahí estaba, la última carta que me escribió pero nunca llegó a enviarse. Carmen. Si estás leyendo esto, significa que no pude volver. No quiero que vivas con culpa. No quiero que te encierres en el dolor. Tú eres luz, hermana. Eres fuerza. Prometem que vas a seguir. Que vas a vivir por los dos. Que no dejarás que el mundo te rompa. Leí esa carta más de 20 veces. Esa noche. Y cada palabra fue como un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Porque me curaba, pero también me recordaba cuánto dolía que no estuviera aquí. Desde entonces, cada vez que el silencio se vuelve insoportable, leo su carta. Y me siento menos sola. Me siento sostenida. Porque aunque él no está, su voz vive en mí. Y mientras yo respire, su promesa no será en vano. A veces me pregunto si es posible vivir dos vidas al mismo tiempo, una hacia afuera, donde sonrío a los vecinos, saludo a los niños que pasan en bicicleta y riego las plantas del porche, y otra hacia adentro, donde los días se mezclan con las noches, y los recuerdos me arrastran como una corriente invisible hacia aquel campo de batalla que nunca abandoné del todo. La guerra no terminó cuando regresé. La guerra siguió dentro de mí, en cada silencio que cargaba el nombre de Tomás, en cada sombra que se proyectaba sobre mi espalda cuando el sol se ponía. Fue una noche especialmente fría cuando algo dentro de mí se quebró sin aviso. Había estado ordenando el pequeño baúl de madera donde guardaba nuestras fotos de infancia, las medallas, los pañuelos que mamá nos bordó con nuestras iniciales. Al fondo, escondida bajo un recorte amarillento de periódico, encontré una carta sin abrir. Mi respiración se detuvo por un momento. Era una carta que Tomás me había escrito antes de irnos a la guerra, y que nunca me entregó.
Su letra, temblorosa y apretada, me hizo temblar las manos. Carmen, decía, si llegamos a separarnos allá, quiero que sepas que fuiste lo mejor de mi vida. Mi compañera, mi espejo, mi fuerza. No sé si saldremos vivos de esto, pero si algo me pasa, no llores por mí. Lucha, vive, haz lo que yo no pueda. No dejes que me borren, porque en ti, yo seguiré vivo. Leí esa carta en voz alta una y otra vez. Como si al pronunciar sus palabras, él pudiera escucharme desde donde estuviera. Las lágrimas caían sin permiso, sin vergüenza. Y en ese momento entendí que no bastaba con guardar su memoria. Tenía que hacer algo más. Tenía que llevar su historia a donde nadie la había escuchado. Fue así como empecé a escribir. No solo cartas. Empecé a llenar páginas y páginas. Con cada recuerdo. Con cada momento compartido. Con las cosas que vimos, que callamos, que nos marcaron. Escribí sobre su risa bajo la lluvia, cuando marchábamos empapados, pero él seguía contando chistes tontos para que no perdiéramos el ánimo. Escribí sobre las veces que se negó a disparar, y como me dijo, no puedo matar a alguien que también tiene una hermana que lo espera. Esas palabras quedaron tatuadas en mí. Decidí entonces que no bastaba con escribir solo para mí. Tenía que hablar. Aunque doliera. Aunque la voz se me quebrara. Me invitaron a una estación de radio local para contar mi experiencia como veterana. Al principio dudé. ¿Quién querría escuchar a una anciana contar historias de un pasado que nadie quiere recordar? Pero algo me empujó a aceptar. Y esa noche, frente al micrófono, con la luz roja encendida y el corazón latiendo fuerte, conté la historia de Tomás. Desde nuestros juegos en el campo, hasta el último instante en que lo vi. Hablé del miedo, del hambre, de la risa escondida en los rincones. De las noches en que el silencio era tan denso que uno podía oír los pensamientos del otro. Y cuando terminé, el locutor no dijo una palabra. Solo asintió. Y después, comenzaron a llegar llamadas. Gente que lloraba al otro lado del teléfono. Que me agradecía. Que me decía que, por fin, alguien había puesto palabras a su propio dolor. Después de esa noche, me buscaron de una universidad. Querían que diera una charla a estudiantes de historia. Acepté, aunque me aterraba. ¿Qué podía decirles yo que no estuviera en sus libros? Pero cuando estuve frente a ellos, sus ojos fijos en mí, su silencio respetuoso, entendí que lo que yo traía no era teoría, era carne. Era alma. Era memoria viva. Les hablé no solo de Tomás, sino de todos los que no regresaron. De los que sí, pero rotos. De los abrazos que nunca se dieron. De los sueños que murieron antes de nacer. Les mostré su foto. Les leí su carta. Y al final, les pedí una cosa, que no olvidaran. Porque el olvido mata 2 veces. Cuando volví a casa esa noche, la luna estaba llena y el viento suave. Me senté en el porche, con la manta sobre las piernas, y sentí algo que no había sentido en años, paz. Una paz extraña, frágil, como si por fin una parte de mí hubiera sido escuchada. Como si Tomás, en algún rincón del cielo, hubiera sonreído y dicho, gracias, hermana. Pero también sabía que la batalla no había terminado. Porque vivir con una promesa que no se pudo cumplir es una carga que no desaparece. Y esa promesa, la que hicimos en secreto entre los dos antes de irnos, aún vivía en mí. Si uno no vuelve, el otro lo hará por los dos. Y yo había vuelto. Con sus risas. Con su voz. Con sus historias. Yo era el eco de todo lo que él fue. Y mientras pudiera hablar, escribir, mirar al cielo y susurrar su nombre. Tomás no moriría. Me dormí esa noche con la carta bajo la almohada. Y soñé con él por primera vez en mucho tiempo. No estaba en la guerra. Estábamos en casa. En el viejo árbol donde solíamos jugar. Él me miraba y reía. Y yo también. Sin dolor. Sin miedo. Solo hermanos, como antes de todo, desperté. Con el corazón apretado, pero también más fuerte. Porque entendí que las sombras pueden acompañarnos, pero no tienen eco si uno decide hablar. No se escucha ningún disparo. Nadie grita órdenes. No hay explosiones, ni sirenas, ni el silbido de las balas cruzando el aire. Pero aún así, la guerra sigue aquí. Se arrastra en silencio por los rincones de mi casa, entre las grietas del suelo, en la sombra que proyecta el retrato de Tomás cada vez que el sol se cuela por la ventana. La guerra ya no vive afuera, vive en mí. Después de la charla en la universidad, varios medios comenzaron a buscarme. Decían que mi historia era inspiradora, que muchas mujeres veteranas necesitaban una voz como la mía.
Me ofrecieron entrevistas, espacios en conferencias, incluso una invitación a la capital. Y aunque me halagaba, algo dentro de mí se resistía. Porque cuanto más contaba la historia, más se reabrían las heridas. Como si cada palabra volviera a traer a la vida aquella última noche en el campo, el barro bajo mis botas, el cuerpo de Tomás desapareciendo entre la niebla una tarde. Mientras arreglaba mis plantas en el patio trasero, una joven se acercó a la reja. Tenía una carpeta entre las manos y ojos grandes, curiosos. Me dijo que estaba escribiendo una tesis sobre mujeres en la guerra y que quería entrevistarme. Le dije que sí, por educación, aunque no me sentía preparada. Pero cuando entró a mi casa y vio la pared llena de fotografías, se quedó en silencio. Caminó hasta el retrato de Tomás, lo tocó con suavidad y me dijo: él parece haber sido muy amado. No supe qué responderle. Porque el amor que siento por mi hermano no cabe en ninguna palabra. No es solo nostalgia o ausencia. Es carne. Es hueso. Es aire que me falta cuando cierro los ojos. La entrevista duró horas. Pero no fue como las anteriores. No me preguntó sobre fechas o batallas. Me preguntó qué soñaba Tomás cuando niño, qué olor tenía el campo después de la lluvia, que sentí la primera vez que escuché una bomba caer cerca. Me hizo recordar cosas que creía perdidas. Y al final, antes de irse, me dejó una carta. Dijo que la leyera cuando me sintiera sola. Esa noche, la abrí. Y en ella, la joven escribió que su madre también había estado en la guerra. Que nunca hablaba de lo que vivió. Que solo lloraba en silencio cuando creía que nadie la miraba. Y que gracias a mí, por primera vez, ella le pidió que le contara su historia. Usted no solo guarda la memoria de su hermano, decía la carta, usted está devolviéndole la voz a muchas otras madres, hermanas e hijas. Lloré. Lloré como si cada lágrima tuviera nombre y apellido. Porque por fin entendí que, aunque la guerra me había quitado a Tomás, también me había dado un propósito. No uno fácil. No uno que escogí. Pero uno que ahora abrazaba con todo el alma. Comencé a escribir un libro. No por fama. Ni por reconocimiento. Sino porque sentía que si no lo hacía, las historias se perderían como arena entre los dedos. Escribí con furia, con ternura, con la tinta de la memoria. Me levantaba al amanecer y escribía hasta que las manos me dolían. A veces me dormía sobre el cuaderno, con los ojos hinchados. Pero no paraba, cada palabra era un ladrillo más en el puente que construía hacia Tomás. Lo sentía cerca. Como si, de algún modo, me dictara desde donde estuviera. No olvides contar lo de aquella noche de lluvia, parecía susurrarme. Escribe sobre la canción que tarareábamos antes de dormir. Y así lo hice. Cada capítulo era una confesión. Una cicatriz abierta. Un testimonio, pero no todos comprendían. Una vecina me acusó de vivir en el pasado. De no saber, solta. Me lo dijo con tono condescendiente, como si el dolor tuviera fecha de caducidad. Me dolió. Pero no respondí. Porque entendí que hay quienes nunca han perdido a alguien así, y por eso no comprenden que hay ausencias que se vuelven parte del cuerpo. Como una extremidad fantasma que duele aunque ya no esté. Un domingo. Decidí visitar la tumba simbólica de Tomás. Está en un pequeño cementerio donde muchos soldados fueron enterrados sin nombre. Planté una flor silvestre. Me senté frente a la cruz y le hablé. Le conté sobre el libro. Sobre la joven estudiante. Sobre las cartas que recibía de otras mujeres agradecidas. Le dije que seguía adelante, pero que aún me faltaba su risa. Su broma al despertar. Su costumbre de silbar desafinado, y en medio de ese silencio pesado, una mariposa se posó sobre mi hombro. No se movió. Solo estuvo ahí, tranquila, como si me escuchara. No soy mujer de supersticiones, pero esa vez, sentí que Tomás me decía, sigue, hermana. No estás sola. Volví a casa más ligera. Me senté en la mecedora del porche, con el cuaderno sobre las piernas, y escribí la última línea del capítulo que hablaba sobre su muerte. No moriste ese día, puse, moriste solo cuando dejamos de hablar de ti. Y yo no pienso callar. Desde entonces, cada mañana, al despertar, abro la ventana y saludo su foto como si aún compartiéramos el desayuno. Me he acostumbrado a vivir entre dos tiempos, el que me toca y el que se fue. Pero ya no huyo del pasado. Lo abrazo. Lo honro. Lo transformo en palabra, en memoria, en semilla, porque entendí, con dolor pero también con esperanza, que la guerra no termina con la paz firmada. La guerra sigue en casa. En los sueños. En los vacíos. Pero también en la resistencia de
Los que aún estamos aquí, vivos, de pie y dispuestos a recordar, y mientras yo respire, Tomás vivirá. En cada palabra, en cada mirada, en cada joven que escuche esta historia y entienda que hay promesas que atraviesan la muerte. Hay nombres que el tiempo intenta borrar, pero no puede. Nombres que, aunque el viento los sople, permanecen tatuados en la memoria como un eco persistente. El de Tomás, por ejemplo, ya no está en ningún cuartel, no aparece en los registros oficiales, ni su tumba tiene su cuerpo, pero su nombre vive. Vive en cada rincón de esta casa, en mi aliento, en mis manos que tiemblan cuando lo escribo, en los sueños donde aún lo escucho reír. Después de tantos meses de escribir, mi libro estaba casi terminado. Era como si hubiera puesto los pedazos de mi alma sobre el papel, uno por uno, con paciencia y dolor. Cada capítulo era una herida cerrándose. Cada página, una vela encendida en su honor. Pero había algo que aún no lograba hacer, escribir su nombre completo, sin esconderme detrás de pronombres, sin disimular con metáforas. Me costaba. Me dolía. Me parecía tan definitivo. Una mañana, desperté con el corazón apretado. Había soñado con él. En el sueño, estábamos de nuevo en aquel campo de entrenamiento, jóvenes, sucios de tierra, riéndonos porque yo no lograba disparar bien. Él me decía, hermana, no dispares al enemigo, que a veces el enemigo está dentro. Esa frase me seguía retumbando en la cabeza mientras preparaba el café. Me senté en la mesa, abrí el cuaderno, y por fin, con la mano temblorosa, escribí, Tomás Alejandro Ramírez Ortega. Y lloré. Lloré como si su nombre tuviera filo. Como si al escribirlo, lo trajera de vuelta por un instante, esa misma tarde. Decidí hacer algo que llevaba años postergando, visitar a la madre de Emiliano, aquel amigo de Tomás que también murió en combate. Vivía a unas horas de aquí, en un pueblo pequeño entre cerros y polvo. La encontré envejecida, pero con los mismos ojos firmes que recordaba. Al verme, no dijo nada. Solo me abrazó. Lloramos en silencio, dos madres sin hijos, dos mujeres que conocían la guerra desde el otro lado del disparo. Hablamos durante horas. Me mostró una caja con cartas que Emiliano había enviado. Entre ellas, una tenía mi nombre. Nunca te la quise dar, me confesó. Pensé que era demasiado tarde. Con manos temblorosas, la abrí. Era de cuando los muchachos ya estaban en la zona de combate. Tomás había escrito en el margen, dile a mi hermana que si no vuelvo, no me guarde silencio. Que me nombre. Que no me oculte detrás del dolor. Esa frase me atravesó el pecho, volví a casa con la carta apretada contra el corazón. La releí 1000 veces. Esa noche, no dormí. Me senté frente a mi máquina de escribir vieja, y con cada tecla, golpeé. Al olvido. Escribí su nombre una y otra vez, como una plegaria. Como un acto de rebelión. Porque el olvido es el segundo asesinato. Y yo no iba a permitir que muriera 2 veces. Poco después, recibí una invitación del ejército. Querían entregarme una medalla simbólica por el servicio de Tomás. Dudé. Durante años sentí rabia por cómo lo habían abandonado, por cómo su cuerpo nunca fue recuperado, por cómo su nombre se había perdido entre informes rotos. Pero luego pensé, si no voy, si no acepto, su historia se queda incompleta. Y Tomás no merecía el silencio. Fui. Con su medalla colgada en mi cuello. Con su retrato en las manos. Frente a todos, hablé. Con voz firme. Con las lágrimas atrapadas en la garganta. Les conté quién era Tomás. Cómo cantaba desafinado. Cómo me cubría con su chaqueta cuando hacía frío. Cómo soñaba con abrir una librería cuando todo acabara. Al final, pedí una sola cosa. No le den una placa, denle un lugar. Una escuela, una calle, un aula con su nombre. Porque mientras su nombre se pronuncie, él vive. Y lo hicieron. Una pequeña biblioteca en su pueblo natal ahora lleva su nombre. Una pared está llena de fotografías de jóvenes soldados, mujeres y hombres. Entre ellas, está la nuestra. Tomás con su sonrisa torcida, y yo, abrazándolo con uniforme y botas manchadas, regresé a casa con el corazón distinto. No menos roto, pero más lleno. Más en paz. La guerra sigue en mí, sí, pero también la victoria de no haber dejado que lo borraran. Ahora, cada vez que una joven me pregunta cómo sobreviví, le digo la verdad, no sobreviví sola. Sobreviví con su nombre en mi boca, con su recuerdo en mi pecho, y con la promesa de no permitir que lo convirtieran en un número más. Tomás Alejandro Ramírez Ortega, mi hermano, mi soldado, mi raíz. Mientras yo viva, mientras esta voz pueda contar, su nombre no se borra.
A veces creo que hay promesas que no se hacen con palabras, sino con miradas. Recuerdo el día en que Tomás y yo partimos hacia el frente. No hubo discursos, ni abrazos largos, ni una despedida cinematográfica como las que uno ve en los noticieros. Solo una mirada. Una que decía, si no vuelvo, vive por los dos. Y otra que respondía, si tú caes, te llevo dentro. Nadie nos prepara para lo que se queda suspendido cuando se parte hacia una guerra. No solo dejamos atrás casas, perros, madres que cocinan con lágrimas en los ojos. Dejamos también futuros posibles. Dejamos cumpleaños que no veremos, navidades que se congelan, nombres de hijos que no nacerán. Dejamos la vida tal como era. Y prometemos, sin decirlo, regresar con lo que sobre, en la trinchera, mientras los otros dormían, Tomás y yo hablábamos bajito. Él siempre tenía una fe ingenua en que todo iba a salir bien. Decía que, cuando regresáramos, íbamos a plantar un árbol en el patio de mamá. Un árbol grande, con ramas fuertes, donde los nietos pudieran colgar hamacas. Yo me reía y le decía, ni tenemos hijos, Tomás. Y él respondía, pero tendremos. Y tú vas a ser una tía regañona. Me duele pensar en esas conversaciones ahora. Me duele porque sé que, aunque lo prometimos, no volvimos juntos. Y cargar con esa mitad que falta se ha vuelto una tarea diaria. Hay días en los que no puedo con el peso. Días en los que miro su retrato y me pregunto si hice suficiente. Si fui digna de su promesa. Una vez, muchos años después del fin de la guerra, visité el lugar donde lo vi por última vez. El terreno había cambiado. Donde antes había barro, trincheras y pólvora, ahora había pasto seco y una escuela abandonada. Caminé por allí con el corazón en un puño. Me arrodillé en el mismo lugar donde escuché su último grito. Y por primera vez en décadas, hablé en voz alta, Tomás. Aquí estoy. No hubo respuesta, claro. Solo el viento moviendo las ramas, como si intentara consolarme. Pero en ese silencio escuché algo más fuerte que una voz. Escuché la promesa que no se rompió. Sentí que él estaba allí, en cada hoja, en cada piedra. No para hacerme llorar, sino para recordarme que, mientras yo siga contando, él no está del todo muerto. En mi casa, sobre la repisa de madera que Tomás talló antes de irse, guardo un cuaderno. No es un diario, ni un libro terminado. Es un montón de cartas. Algunas para él, otras para mí misma. En una de ellas, escribí, la guerra terminó para el país, pero no para mí. Porque sigo buscando tu risa en los pasillos, tu voz en los discos viejos, tu sombra en la silla vacía. Y lo sigo haciendo. Un día, una joven del pueblo vino a entrevistarme. Quería escuchar mi historia para un proyecto de la universidad. Me preguntó qué había sido lo más duro de volver sola. Pensé mucho antes de responder. No fue el miedo, ni las pesadillas, ni siquiera la culpa. Lo más duro fue mirar a mamá a los ojos y decirle que su hijo no regresaría. Que solo yo volví. Y que aún no sabía cómo, porque esa es la verdad. A veces aún no sé cómo volví. Cómo seguí respirando. Cómo no me rompí por completo. Pero luego me doy cuenta de que no volví sola. Volví con sus palabras guardadas en mi pecho. Volví con su risa incrustada en mi memoria. Volví con la promesa de plantar el árbol que él soñó. Y lo hice. En el patio de mamá, hay un fresno grande. No colgamos hamacas, pero sí flores. Cada aniversario, cuelgo una carta escrita a mano en una de sus ramas. Es mi forma de decirle, aquí sigo, hermano. Aquí sigo cumpliendo. Hoy, cuando los niños del pueblo me saludan y me llaman abuelita Carmen, siento que esa promesa no murió. Que algo de Tomás vive en cada joven que sueña. Que él se ha convertido en parte de la historia, no solo en el olvido. Y mientras alguien repita su nombre, mientras alguien escuche este relato, él vivirá. Yo no soy una heroína. No me siento valiente. Solo soy una mujer que no pudo olvidar. Una mujer que prometió volver, y volvió. No intacta, no igual, pero viva. Y con la promesa aún ardiente en las manos, Tomás, si algún día estas palabras cruzan la eternidad y te alcanzan, quiero que sepas esto, no te fallé. No te dejé atrás. Te llevo conmigo, como un juramento en cada latido, y mientras quede en mí un aliento, tu historia será contada. A veces me pregunto cuántas palabras quedan atrapadas en el tiempo. Cuántas historias se marchitan sin que nadie las escuche, sin que nadie se atreva a abrir los sobres del pasado. En una caja de madera, guardada debajo de mi cama, con una cinta roja deshilachada que alguna vez fue viva, están todas las cartas que escribí para Tomás después de su muerte. Ninguna fue enviada. Nadie las leyó.
Y sin embargo, son lo más sincero que he escrito en mi vida. Hay algo sagrado en hablarle a quien ya no puede responderte. Porque entonces no escribes para obtener una respuesta. Escribes para sobrevivir. Para no volverte loca. Para no olvidar cómo se siente amar a alguien que ya no está. Cada noche, después de apagar la lámpara y quedar sola con mis pensamientos, tomo una carta al azar y la leo en voz baja. Algunas están manchadas con lágrimas. Antiguas que dejaron su huella como cicatrices. En una de ellas, le contaba a Tomás que mamá seguía sirviendo su plato en la mesa durante semanas, como si en cualquier momento él fuera a cruzar la puerta con su sonrisa torcida y su mochila llena de barro. En otra, le relaté el día en que papá plantó un árbol sin decir una palabra. Un fresno, como él soñaba. Nadie dijo que era por él, pero todos lo supimos. La carta que más me duele leer es aquella en la que le confesé que me enamoré. Sí, Tomás, me enamoré. Años después de la guerra, cuando creí que ya no tenía nada más que ofrecer, conocí a un hombre sencillo, de manos trabajadas y mirada buena. Se llamaba Joaquín. Era panadero, viudo, y con una tristeza callada parecida a la mía. Nunca se lo dije a nadie, pero me sentí culpable por amar otra vez. Como si al hacerlo estuviera traicionando nuestra promesa. Como si al reír con Joaquín, borrara el eco de nuestras risas en la trinchera. En esa carta, le contaba a Tomás cómo Joaquín me miraba sin juzgar, cómo me dejaba espacio para llorar en silencio cuando el peso del pasado me aplastaba. Le dije que no lo amaba como lo amaba a él, pero que había en ese amor una forma de seguir viva. Una ternura que me permitía respirar sin sentir que le estaba fallando. Y le pedí perdón por eso. Perdón por seguir adelante. Joaquín murió una primavera. Silencioso, como vivió. Y con él se fue una parte de mí que había aprendido a curarse. Volví a mi casa, al sillón de siempre, a la lámpara amarilla que apenas alumbra. Y volví. También a escribirte, Tomás. Porque cuando todo se rompe otra vez, uno vuelve al lugar donde todo comenzó. Las cartas que nadie lee están escritas con la tinta de lo que no se dice en voz alta. Allí confieso mis miedos. Como el miedo a que un día mis recuerdos se borren y ya no pueda verte con claridad. Miedo a que tu rostro se confunda con el de otros soldados, a que tu voz se apague en mi memoria como una canción que ya no sé tararear. También escribí sobre los años en que el pueblo comenzó a olvidar la guerra. Cuando dejaron de hablar de ella en la escuela, cuando los periódicos dejaron de mencionar nuestros nombres. Cuando los rostros de los caídos fueron reemplazados por celebridades y escándalos de televisión. En esas cartas, te conté cómo dolía ser invisible. Cómo dolía ver que el sacrificio de tantos se volvía apenas una fecha en un calendario escolar. A veces pienso en quemarlas. En abrir la chimenea y ver cómo las llamas consumen cada palabra, como si al hacerlo pudiera liberar algo dentro de mí. Pero luego me detengo. Porque esas cartas son lo único que mantengo contigo. Son mi diálogo con el pasado. Y aunque nadie más las lea, aunque el mundo nunca las escuche, para mí son sagradas. Un día, una niña del barrio entró a mi casa a dejarme un pan dulce que su madre horneó. Se acercó a la estantería y vio la caja. Me preguntó qué era. Le dije que eran cartas mágicas. Que tenían palabras que solo los valientes podían leer. Me miró con esos ojos grandes, sin miedo, y me dijo, ¿me enseñas a ser valiente, abuelita? No supe qué decir. Me arrodillé, le tomé las manos y le dije, ser valiente es no dejar que el olvido gane. Esa noche escribí una carta más. La titulé, Para cuando ya no esté. Y comencé así, querido Tomás, si algún día estas cartas llegan a manos que no sean las mías, si alguna voz nueva las lee en voz alta, entonces sabré que no te he perdido del todo, en este mundo donde todo pasa rápido, donde los recuerdos se digitalizan y las emociones se disfrazan de emoticonos, yo sigo escribiendo a mano. Con letra temblorosa, con el corazón en cada trazo. Porque aunque mis manos envejezcan, el amor que te tengo sigue firme. Porque aunque nadie lea estas cartas, yo las escribo igual. Hubo un tiempo en que mi voz ya no era escuchada. No porque fuera débil o confusa, sino porque el mundo había decidido que las mujeres viejas debíamos callar. Que nuestros recuerdos eran pesados, que nuestras lágrimas eran molestas, que nuestros silencios eran inútiles. Me convertí en una sombra en mi propia casa, un eco que rebotaba en las paredes sin encontrar consuelo. Y sin embargo, en medio de esa soledad, él seguía allí, Tomás, tú, mi hermano, mi compañero de trincheras, mi raíz. En el silencio más profundo, en las madrugadas en las que el insomnio me abrazaba con los brazos fríos del recuerdo, tu voz era la única que no me abandonaba. A veces, hasta juraría que me hablabas.
Que te sentabas frente a mí, con esa risa burlona y esa forma de mirar que me decía, aguanta un poco más, Carmencita. Esto también va a pasar. En el pueblo, ya casi nadie me llama por mi nombre. Me dicen, la loca de las cartas, la que habla sola, la que duerme con uniforme militar. A veces sonrío, porque si supieran la verdad, si supieran que sigo hablando contigo porque es lo único que mantiene mis huesos en pie, tal vez me dejarían en paz. Las otras abuelas del barrio hablan de recetas, de nietos, de novelas de la televisión. Yo no. Yo hablo de guerra, de pérdida, de resistencia. Algunas se alejan, otras fingen escucharme con una mueca de pena. Pero lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, quiere escuchar una historia que no termina bien. Nadie quiere enfrentarse a lo que hemos visto, a lo que hemos sentido. Les asusta. Les incomoda. Recuerdo una vez que fui invitada a hablar en una escuela. Me pidieron que compartiera una anécdota bonita de la guerra. Bonita. Como si la guerra tuviera algo bonito. Como si pudiera envolver con moño los gritos, el olor a sangre, la sensación de perder a alguien sin poder gritar su nombre. Me senté frente a esos niños con uniformes limpios, mochilas llenas de cuadernos y corazones intactos, y les hablé de ti, Tomás, les conté cómo me diste tu última cantimplora de agua cuando yo estaba deshidratada. Cómo me cubriste con tu cuerpo cuando las bombas caían a nuestro alrededor. Como me prometiste que íbamos a volver juntos, que íbamos a reconstruir la casa, que mamá ya no lloraría de noche. Y luego, con la voz temblorosa, les conté cómo te fuiste. Cómo me tocó escribirle a mamá la peor carta de todas. Cómo sentí que me arrancaban el alma cuando te enterraron lejos de casa, sin música, sin bandera, sin justicia. Los niños me miraban en silencio. Una niña, con lágrimas contenidas, levantó la mano y preguntó, ¿y usted cómo hizo para seguir viviendo? Me quedé helada. Porque esa pregunta me la hice 1000 veces, le respondí lo único que podía, porque él me sigue hablando, hija. Porque cuando nadie me escucha, él sigue presente. Esa frase me persiguió durante días. Me la repetía mientras lavaba los platos, mientras me ponía la chaqueta del uniforme, mientras miraba la silla vacía en la sala. Y entendí que, en cierto modo, era verdad. Tú, Tomás, nunca me dejaste sola. En cada decisión importante, te imaginaba ahí, asintiendo o frunciendo el ceño. En cada dolor que parecía insoportable, me recordabas que ya habíamos sobrevivido. Lo peor, hay noches en las que el viento golpea las ventanas y yo cierro los ojos, esperando escuchar tus pasos. Sé que no vendrás, pero igual espero. Porque eso es lo que hacemos los que amamos de verdad, esperamos. Aunque sepamos que nadie volverá, a veces escribo tu nombre en la tierra del jardín, con mis dedos arrugados y temblorosos. Luego la lluvia. Lo borra, pero no me importa. Yo ya lo dije. Yo ya lo grité. Yo ya lo lloré. Y cada vez que lo hago, algo dentro de mí se calma. Como si tu nombre fuera una llave que abre las puertas del alivio. Una tarde, sentada en la mecedora del porche, una joven periodista vino a entrevistarme. Me preguntó qué mensaje quería dejarle al mundo. Pensé mucho antes de responder. Y cuando por fin lo hice, le dije, que escuchen a sus abuelas. Que pregunten. Que insisten. Que no dejen que nuestras historias se pierdan en el polvo. Porque, cuando nadie nos escucha, morimos en vida. Pero si alguien, aunque sea una persona, se atreve a escuchar de verdad, entonces seguimos presentes. Ella lloró. No con lágrimas escandalosas, sino con esa emoción silenciosa que lo dice todo. Me abrazó como si me conociera desde siempre. Y en ese abrazo, sentí que tú también estabas. Que me mirabas desde algún rincón invisible, con orgullo y con ese amor que ni la muerte pudo arrancar. Ahora, mientras escribo esta carta número 100, sé que mis palabras no se perderán. Porque he decidido grabarlas. Porque he decidido hablar en voz alta. Porque aunque nadie me escuche, tú siempre lo harás, y si algún día esta voz cansada llega a oídos jóvenes, tal vez, solo tal vez, entenderán lo que significa amar en medio de la guerra. Lo que significa vivir cargando una promesa que no se rompe con la muerte. Y lo que significa que, incluso cuando nadie nos escuche, hay un amor que sigue presente, eterno como la memoria. Las últimas cartas que escribí ya no tienen destinatario. No hay dirección. No hay timbre. No hay cartero que se atreva a cruzar la frontera entre este mundo y el otro. Y sin embargo, sigo escribiendo. No por costumbre, no por locura, sino porque es mi forma de no olvidarte, Tomás. Es mi forma de seguirte hablando.
Porque aunque la guerra terminó para todos, para mí, aún queda un frente abierto, la memoria. A veces me pregunto cómo logré sobrevivir tanto tiempo. Como mi cuerpo, envejecido y golpeado por las heridas que no sangran pero duelen, aún tiene fuerzas para levantarse cada mañana, caminar hasta la mesa y mirar tu foto sin quebrarme del todo. Hay días en los que la promesa que te hice pesa más que mis huesos. Pero no me permito caer. Porque si yo me rindo, tu historia muere conmigo. Hace unos meses, vino a visitarme el hijo de una compañera de batalla. Era un joven lleno de preguntas. Había encontrado el diario de su madre, donde hablaba de mí, de ti, de lo que vivimos en aquella base improvisada donde compartíamos latas de comida y sueños de regreso. Me miró con ojos encendidos y me dijo, mi mamá decía que usted era fuego cuando hablaba de su hermano. Que cada palabra suya era una bala contra el olvido. No supe qué responder. Me limité a abrir mi vieja caja de madera, la misma que nadie más toca, y le mostré todo, las fotos, las cartas, el pañuelo manchado, el mapa con marcas rojas, las flores secas que guardé del campo donde caíste. El muchacho se quedó en silencio por largo rato. Y entonces, como si entendiera todo sin que yo dijera nada, me prometió que haría un documental, que contaría nuestra historia, que no dejaría que la guerra nos tragara en el anonimato. Esa noche, lloré. No por tristeza, sino por alivio. Porque después de tantos años, alguien más cargaría tu nombre. Porque no serías solo una cruz en una tumba sin flores. Porque tu promesa, esa que me hiciste antes de caer, de regresar, de reconstruir, de vivir, ahora tendría piernas jóvenes que la llevarían lejos. Desde entonces, he vuelto a ponerme el uniforme todos los domingos. Me siento en la mecedora del porche, con tu foto en el regazo, y hablo. A veces conmigo misma, a veces con algún nieto curioso, a veces con el viento. Pero siempre con vos. Te cuento cómo está el jardín. Te digo que los pájaros han vuelto. Que mamá ya no llora porque duerme en paz bajo un árbol, y que papá se fue tranquilo, con tu nombre en los labios. Las vecinas siguen diciendo que estoy loca. Me llaman la soldada de la guerra vieja. Algunas se ríen, otras me evitan. Pero hay niños que se acercan, que se sientan a mis pies y me preguntan cosas. Uno de ellos me miró y dijo, usted es valiente como los superhéroes. Yo le respondí, yo solo cumplí una promesa. Y es verdad. No fui heroína. No salvé el país. No gané una batalla histórica. Pero cumplí mi palabra. Regresé. Camen por ti. Hablo por ti. Sufrí por ti. Y ahora, cuando mis días se acortan y mi voz se apaga, siento que hice lo que tenía que hacer, cargar tu promesa, protegerla, mantenerla viva. Hoy he decidido grabar tu historia. No con palabras elegantes ni con cámaras costosas, sino con mí. Oma. Me senté frente al espejo, vestida con el uniforme que ya no me cierra del todo, peiné mi cabello con esmero, y me miré con los ojos que tú conocías. Y me dije, hoy vas a contarle al mundo quién fue Tomás. Hoy vas a cerrar el ciclo. Y así lo hice. Con lágrimas, con pausas, con la voz rota. Pero lo hice. Porque mereces ser recordado. Porque mereces que todos sepan que no fuiste solo un nombre en un informe militar, sino un hermano, un soñador, un luchador. Cuando terminé, sentí algo dentro de mí que nunca había sentido, paz. Como si tú, desde donde estés, me hubieras abrazado por última vez. Como si dijeras, gracias, Carmen. Ya puedes descansar. No sé cuántos días me quedan. No sé si mi historia será escuchada, compartida, creída. Pero sí sé que mientras haya alguien que pronuncie tu nombre, que lea una de nuestras cartas, que mire nuestras fotos con respeto, tu promesa seguirá viva. Y si algún día, en algún lugar, una mujer mayor se siente olvidada, rota, silenciada, espero que escuche mi voz. Que sepa que no está sola. Que hay memorias que arden, pero también iluminan. Y que, pase lo que pase, siempre habrá un hermano esperándola al otro lado de la historia. Gracias por esperarme, Tomás. Yo sigo aquí, cumpliendo lo que juramos juntos.